Mi nombre es Evelina Vázquez, soy mexicana y el 13 de octubre de 2023 morí durante 12 minutos y 34 segundos. En ese breve paso al más allá, no solo vislumbré el cielo, tuve un encuentro divino donde Jesús mismo me reveló 3 eventos cruciales destinados a impactar nuestro mundo antes de 2030. Me siento obligada a compartir este testimonio, no para buscar reconocimiento o fama, sino porque el tiempo se está acabando rápidamente y es imprescindible que los seguidores de Dios estén preparados. Había sido enfermera pediátrica durante 15 años, trabajando en el mundo concreto de los hechos médicos, las pruebas científicas y las explicaciones lógicas. Nunca pensé que contaría una historia como esta, pero Dios encuentra la manera de llegar incluso a los más pragmáticos. ¿No es así? Ese día comenzó como cualquier otro. Después de una noche sin dormir tras la fiesta de quinceañera de mi hija, decidí salir a correr más temprano de lo habitual. A las 4:30 a.m., las calles de nuestro suburbio en Ciudad del México estaban tranquilas, interrumpidas solo ocasionalmente por el paso de algún automóvil. El aire era templado y una ligera brisa refrescaba el ambiente, transformando las luces de las calles en figuras con forma de halo en medio de la oscuridad. A las 4:47 a.m. miré mi reloj. Fue entonces cuando todo cambió. Lo último que vi fueron las luces delanteras de un coche que giraba rápidamente en la esquina. Más tarde supe que el conductor se había quedado dormido. Pensé para mí, esto es todo, y en un instante todo cambió. De repente ya no estaba en esa calle sombría, sino envuelta en una luz tan pura y brillante que debería haber sido abrumadora, pero no lo era. Me sentía como sumergirse en un mar de devoción y fervor. Es difícil de explicar, pero era como atravesar una puerta que ni siquiera sabías que existía, hacia una realidad más auténtica que cualquier cosa en la tierra. Lo primero que noté fue que todo dolor y miedo habían desaparecido. En su lugar había una paz tan profunda que sentí que estaba entendiendo verdaderamente lo que era la paz por primera vez. Todas mis preocupaciones anteriores, cada ansiedad y temor que alguna vez había tenido, parecían insignificantes a la luz de esa tranquilidad profunda. Esa paz no era solo un sentimiento, era palpable, como estar envuelta en una cálida manta de completa serenidad. A medida que mi conciencia se expandía, comencé a percibir fenómenos que desafiaban la lógica terrenal. Colores desconocidos para mis ojos brillaban a mi alrededor. El aire mismo vibraba con intención y vitalidad. Una música me envolvía, emanando de todas direcciones y al mismo tiempo de ninguna en particular. No era música como la conocemos, era como si la adoración pura se hubiera transformado en sonido, creando armonías que representaban una belleza y grandeza más allá de mis sueños más profundos. Fue entonces cuando la vi, mi abuela, Silvia, quien había fallecido cuando yo tenía solo 12 años. Ya no mostraba las señales de la edad que marcaron sus últimos días en el hospital. En cambio, estaba vibrante y juvenil, luciendo como si tuviera unos 30 años, pero no había duda de que era ella. Su sonrisa, cálida como la recordaba en mi infancia, ahora brillaba con una luminosidad divina. Evelina, dijo, y su voz, tan melodiosa como la recordaba, parecía aún más pura. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de profundidad y afecto. No tengas miedo, Él te está esperando. Había tanto que deseaba decirle. Anhelaba expresarle cuánto la extrañaba, cuánto pensaba en ella y cómo su espíritu devoto había moldeado mi propia fe. Pero antes de que pudiera decir algo, ella tocó suavemente mi rostro con una ternura que transmitía una compasión infinita. A través de su toque,
sentí que entendía todo lo que deseaba comunicarle. El amor y la comprensión pasaron entre nosotras, trascendiendo la necesidad de palabras. «Habrá tiempo para preguntas más adelante», me aseguró, con los ojos brillando de emoción. «Pero ahora hay algo más urgente. Él te ha elegido para un propósito. Evelina, lo que estás a punto de presenciar y aprender no es solo para ti. Está destinado a su iglesia, a su pueblo. Deben estar preparados para lo que viene». Mientras hablaba, el ambiente a nuestro alrededor se transformó. La luz que nos rodeaba se intensificó y tomó forma. Ahí estaba Él, Jesucristo mismo. Su apariencia superaba cualquier representación típica de las obras de arte en las iglesias. Era tanto divino como humano, presente de una manera que desafía toda descripción. Su presencia era tan sublime que instintivamente caí de rodillas, no por miedo, sino por pura reverencia y adoración. Sus ojos, ¿cómo se pueden describir? Poseían la profundidad del cosmos, pero al mismo tiempo irradiaban una compasión tan inmensa que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Eran como llamas ardientes de amor, atravesando lo más profundo de mi ser, conociéndome por completo y, aún así, abrazándome sin reservas. En su mirada me sentí plenamente vista y completamente aceptada. El amor que emanaba de él era abrumador, era puro, impecable, el tipo de amor que reconoce cada imperfección, cada error oculto y cada remordimiento guardado, pero que ofrece aceptación total. En ese momento comprendí lo que era el amor perfecto. Hacía que cualquier otro tipo de amor que hubiera experimentado, el amor paternal, romántico, amistoso o incluso el amor hacia mis hijos, pareciera una mera sombra en comparación con esta plenitud y perfección. «Hija mía», habló, y su voz vibró a través de mi esencia, combinando autoridad y ternura a la perfección. Cada palabra parecía multidimensional, cargada de significados que mi mente humana luchaba por asimilar completamente. «Te he traído aquí porque el tiempo se está acabando y mi pueblo debe estar listo. Hay 3 eventos inminentes que desafiarán los fundamentos mismos de la fe y pondrán a prueba los corazones de toda la humanidad». Mientras comenzaba a hablar, el entorno a nuestro alrededor cambió dramáticamente. Era como si hubiéramos entrado en un anfiteatro radiante, pero en lugar de asientos y escenarios convencionales, todo estaba compuesto de pura luz y vibración. Frente a nosotros comenzaron a aparecer visiones en el aire, tangibles y vívidas como cualquier escena en la tierra, pero con un sentido de realidad aún más profundo. «Observa con atención», instruyó Jesús, colocando suavemente su mano sobre mi hombro. «Lo que presenciarás ahora es el primero de 3 acontecimientos significativos que sucederán antes de 2030. Estás a punto de ver el gran engaño, un periodo de prueba que desafiará y posiblemente quebrantará a muchos en su fe, a menos que estén preparados». La escena frente a nosotros cambió y vi vastas multitudes de personas congregándose en centros urbanos de todo el mundo. Miraban hacia arriba, con rostros iluminados de asombro y admiración. Sobre ellos, el cielo realizaba un ballet de luces brillantes, cambiando en patrones que desafiaban toda lógica. Estas luces eran extraordinarias. Palpitaban con una sabiduría surrealista, creando formas geométricas intrincadas que parecían comunicarse directamente con las almas de los espectadores. «Lo que estás viendo», aclaró Jesús, «marca el inicio de la gran apostasía. Estos fenómenos celestiales se manifestarán simultáneamente en todo el mundo. Pueden parecer encantadores, serenos y llenos de sabiduría, pero están lejos de ser lo que realmente representan». Mientras observaba, comenzaron a aparecer seres hechos de luz entre las multitudes,
Parecían bondadosos y sabios, hablando de unidad, paz y una nueva era de iluminación humana. Sus palabras eran cautivadoras y su carisma innegable. Hablaban sobre sabidurías antiguas, el verdadero potencial de la humanidad y un inminente salto en la conciencia. Mi corazón se hundió al ver a muchos cristianos caer en su engaño. Estos seres estaban bien versados en las Escrituras, citándolas con elocuencia, pero torciendo sutilmente sus significados. Retrataban a Jesús como un gran maestro, negando su naturaleza divina. Reconocían la sabiduría de la Biblia, pero cuestionaban su autoridad última. Predicaban amor, mientras descartaban sutilmente la necesidad de arrepentimiento. Observa, me instó Jesús, enfocando mi atención en escenarios específicos, cómo mezclan verdad con falsedad. Hablan de amor, pero omiten el pecado. Prometen paz, pero rechazan la cruz. Ofrecen sabiduría, pero niegan mi divinidad. Vi a líderes de diversas denominaciones religiosas adoptando estos mensajes. Se organizaban grandes reuniones donde los términos cristianos eran hábilmente redefinidos para ajustarse a estas nuevas doctrinas. Términos como salvación, redención y conciencia de Cristo adquirían significados totalmente distintos de sus interpretaciones bíblicas. El engaño era especialmente potente entre los jóvenes. Noté cómo las redes sociales estaban saturadas de contenido atractivo que retrataba esta nueva espiritualidad como innovadora y progresista. Las visiones cristianas tradicionales eran cada vez más vistas como anticuadas y restrictivas. Aquellos que se aferraban a las verdades de las Escrituras eran marginados y etiquetados como obstáculos para el avance humano. El engaño será increíblemente persuasivo, advirtió Jesús, tanto que incluso aquellos que creen estar firmes en su fe podrían tambalear. No reconocerán que están siendo desviados porque el camino parecerá lógico, compasivo e inclusivo. Observé cómo estos seres de luz realizaban actos que parecían milagrosos. Curaban enfermedades, proporcionaban alimento a los hambrientos al instante y parecían alterar la realidad física. Sus avances tecnológicos parecían resolver muchos de los problemas más apremiantes de la Tierra: energía sostenible, rejuvenecimiento ambiental y tratamientos de salud de vanguardia. Recuerda la advertencia que di en las Escrituras, dijo Jesús, su tono tanto autoritario como lleno de tristeza. Falsos mesías y profetas surgirán y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Estos seres presentarán soluciones a los problemas del mundo, pero al costo de abandonar las verdades eternas. La visión cambió, mostrándome el impacto más amplio de este engaño en varios sectores de la sociedad. Vi a científicos abandonando su escepticismo ante la abrumadora evidencia del conocimiento avanzado de estos seres, a políticos y líderes globales colaborando para incorporar estas guías en políticas internacionales, a estructuras educativas siendo reformadas para integrar estas nuevas verdades espirituales, a los principales canales de medios promoviendo esta nueva visión del mundo mientras marginaban sutilmente las creencias religiosas convencionales, y a la tecnología siendo utilizada para crear experiencias espirituales inmersivas que parecían auténticas, pero que desviaban a las personas de encuentros divinos verdaderos. Lo que más me impactó fue la aparente razonabilidad de todo. No eran falsedades evidentes ni ataques directos a la fe. Eran distorsiones sutiles que apelaban a los anhelos más profundos de las personas por paz, unidad y significado.
Entonces Jesús me mostró una escena que verdaderamente dolió en mi corazón. Vi a cristianos devotos luchando con dudas mientras sus seres queridos adoptaban estas nuevas ideologías. Los hijos comenzaron a cuestionar las creencias de sus padres. Los cónyuges se distanciaban y las comunidades eclesiásticas se polarizaban sobre cómo lidiar con estos cambios. Hija mía, dijo Jesús, mirándome con una inmensa compasión, por eso te estoy revelando esto. Mis seguidores deben estar preparados. Necesitan entender que cuando estas señales emerjan, deben aferrarse a las verdades que conocen. Luego me dio directrices claras para que los fieles se preparen para lo que está por venir. Diles que se anclen firmemente en mis enseñanzas ahora, antes de que llegue la tormenta. Muchos vendrán con argumentos persuasivos y aparentes milagros, pero mis enseñanzas son el estándar de la verdad. Deben grabarlas en sus corazones antes de que se despliegue el engaño. Anímalos a fortalecer sus hábitos de oración y sus lazos personales conmigo. En los días venideros, numerosos individuos pretenderán representarme, pero mi rebaño reconoce mi voz. Deben aprender a discernirla de manera inequívoca ahora. Anímalos a cultivar verdadera comunión con otros creyentes. Dependerán de esta red para apoyo e integridad cuando surjan los desafíos. El adversario intentará dividirlos, pero deben permanecer unidos. Lo más crucial, diles que no tengan miedo. Estos eventos están destinados a suceder, pero yo sigo siendo soberano. Aquellos que permanezcan fieles a mí recibirán la sabiduría para ver más allá de las mentiras. Mientras impartía estas palabras, se grabaron en mi corazón con una claridad divina. Estaba segura de que nunca se desvanecerían de mi memoria. Jesús luego me mostró una visión que encendió esperanza. Grupos de creyentes dispersos por todo el mundo que se mantenían firmes en su fe en medio del engaño generalizado. Ellos eran pocos, pero brillaban como faros en la noche. Estos son mis verdaderos seguidores, declaró Jesús, que han rechazado el espíritu de la época, han elegido la verdad sobre la comodidad, la lealtad sobre el reconocimiento. A través de su testimonio, muchos que han sido desviados volverán a mí. La visión comenzó a desvanecerse y una vez más sentí la mano de Jesús en mi hombro. Este es solo el comienzo de las 3 advertencias que debes transmitir, me dijo, pero por ahora debes regresar. Conserva cada visión y cada sonido que has experimentado. Compártelos con mis seguidores. Algunos serán escépticos, otros se burlarán, pero aquellos que verdaderamente estén escuchando comprenderán y se prepararán. Anhelaba quedarme más tiempo y profundizar con más preguntas, pero sentí cómo era retirada. El último eco al que me aferré fue la voz de Jesús, llena de afecto y urgencia. Diles que los amo, diles que se aferren a lo que poseen. Diles que, aunque llegue el engaño, nunca los abandonaré ni los desampararé. A medida que la ilusión del gran engaño se desvanecía, sentí la presencia de Jesús intensificándose. Su mano descansaba firme sobre mi hombro y percibí oleadas de su amor, envolviéndome, fortaleciéndome para la revelación que estaba por venir. Ahora habló, su voz impregnada de divina anticipación. Te revelaré el segundo evento trascendental, el gran despertar, porque a medida que la oscuridad crece, también lo hace mi luz, aún más radiante. El teatro de luz que nos rodeaba se transformó una vez más. Ante mí se desplegó una visión impresionante. Una corriente de pura luz dorada descendía sobre la tierra. A diferencia de los destellos engañosos de la visión inicial, esta luz emanaba desde los corazones de las personas. Observa con atención
me instruyó Jesús, porque este es mi movimiento frente al engaño. Cuando el adversario avanza como una inundación, yo levantaré un baluarte contra él. La primera visión que me reveló tuvo lugar en un entorno inesperado, una oficina corporativa de alta tecnología en el centro tecnológico de Silicon Valley. Observé a un joven ingeniero de software en su escritorio, rodeado de varias pantallas repletas de complejos códigos. De repente, dejó de escribir. Lágrimas corrían por su rostro. Este hombre, aclaró Jesús, ha dedicado años a desarrollar sistemas de inteligencia artificial diseñados para reemplazar a los consejeros espirituales humanos. Sin embargo, en este momento me manifiesto a él de una manera que su mente lógica no puede refutar. Vi cómo el joven ingeniero cayó de rodillas en su oficina. Sus colegas lo miraban con asombro mientras adoraba abiertamente a Jesús, sin preocuparse por las posibles repercusiones en su carrera o los juicios de otros. La visión luego se trasladó a un aula universitaria. Una profesora, conocida por su firme ateísmo, estaba impartiendo una clase criticando las creencias religiosas. De repente, se detuvo a mitad de una frase. Sus manos comenzaron a temblar. Observa la transformación cuando mi espíritu vence años de resistencia intelectual, declaró Jesús. La profesora dejó caer sus notas de clase y se aferró al podio. Estaba equivocada, confesó a sus atónitos estudiantes. Acabo de encontrarme con Jesucristo y todo lo que les he enseñado sobre la religión, siendo una falacia, fui yo quien estaba engañada. Una tras otra, escenas vívidas del gran despertar se revelaron, cada una única en su representación. En una mezquita en el Medio Oriente, cientos de musulmanes fueron impactados simultáneamente por visiones de Jesús. Dentro de una prisión, criminales endurecidos se arrodillaron en sincero arrepentimiento. Altos ejecutivos de la industria del entretenimiento detenían abruptamente producciones que ridiculizaban la fe. En edificios gubernamentales, funcionarios oraban abiertamente y buscaban guía divina, y en hospitales, el personal médico observaba recuperaciones milagrosas que desafiaban a la ciencia. Pero Jesús no tardó en revelar los desafíos de este despertar. Mira, me instó, cómo el mundo reacciona ante este derramamiento de mi espíritu. Observé a creyentes soportando severas persecuciones, no solo de parte de gobiernos o instituciones religiosas, sino también de sus propios familiares. Niños eran expulsados por sus familias debido a su fe. Cónyuges se abandonaban entre sí, trabajadores eran despedidos, estudiantes expulsados. En estos tiempos, aclaró Jesús, la división entre la luz y la oscuridad será clara. No habrá lugar para una fe tibia ni para un cristianismo superficial. Todos deberán decidir su postura. Lo que más me impactó fue la naturaleza universal de este despertar, que rompía todas las barreras humanas, edad, cultura, estatus social y educación. Observé tanto a ejecutivos adinerados como a personas sin hogar encontrándose profundamente con Dios. Las barreras lingüísticas desaparecían mientras personas de diferentes países se unían en adoración a través de un vínculo sobrenatural. Esta es la verdadera unidad, explicó Jesús, no la falsa unidad promovida por los engañadores. Esta unidad surge de la verdad, no del compromiso. Me mostró cómo este despertar se desarrollaría de manera distinta a los avivamientos pasados. En lugar de estar centralizado o depender de líderes carismáticos, estallaría en todas partes simultáneamente. Pequeñas reuniones en hogares se convertirían en centros de renovación espiritual. Las salas de descanso, en oficinas,
se transformarían en santuarios de oración. Cafeterías escolares se convertirían en lugares de adoración espontánea. Sin embargo, lo más profundo fue la intensidad del arrepentimiento que presencié. No se trataba de un mero estallido emocional o fervor religioso superficial. Las personas experimentaban una profunda y sincera convicción de sus pecados junto con una vívida comprensión de la santidad de Dios. Mira, instruyó Jesús, cómo este despertar comienza en el ámbito privado antes de volverse público. Empieza con el quebrantamiento personal y el arrepentimiento. Mientras observaba, las personas comenzaban a recibir habilidades sobrenaturales. Algunos adquirieron discernimiento del ámbito espiritual, revelando engaños que habían infiltrado congregaciones. Otros fueron dotados con poderes de sanación, pero estas sanaciones, a diferencia de los actos ostentosos de los engañadores, llevaban a las personas directamente a Cristo. Muchos recibieron lo que Jesús llamó el don de la perspectiva divina, la capacidad de ver los acontecimientos contemporáneos desde los ojos del cielo. Algunos obtuvieron sabiduría sobrenatural, esencial para enfrentar las crecientes tribulaciones. Un número significativo recibió el don del discernimiento, que les permitía diferenciar instantáneamente lo verdadero de las falsas verdades hábilmente disfrazadas. Jesús enfatizó que estos dones no eran para gloria personal, sino para fortalecer a su iglesia. Eran herramientas para la cosecha venidera. Luego me reveló una visión que llenó mi corazón de alegría y tristeza a la vez. Vi a niños y adolescentes levantarse como testigos poderosos de Cristo. Operaban con una autoridad espiritual notable, sin dejarse intimidar por ninguna oposición. Sin embargo, también fui testigo de cómo estos jóvenes creyentes soportaban una intensa persecución, especialmente en las escuelas y en las redes sociales. A pesar de estas pruebas, Jesús aseguró que aquellos que permanecieran firmes recibirían una gracia especial. Enfrentarán desafíos únicos, dijo Jesús, pero también ejercerán una autoridad única. La visión cambió, mostrándome reuniones de iglesias subterráneas en regiones donde la persecución era implacable, pero en lugar de miedo o derrota, vi rostros irradiando una alegría sobrenatural. Estos creyentes habían encontrado algo invaluable, la realización de que la presencia de Jesús era más satisfactoria que cualquier comodidad o seguridad terrenal. Observa cómo la persecución refina a mi iglesia, declaró Jesús. Lo que el enemigo pretende para destrucción, yo lo transformo en una mayor gloria. Vi cómo este despertar impactaba diversos sectores de la sociedad. En la industria tecnológica, programadores y desarrolladores comenzaron a diseñar plataformas que fomentaban una auténtica comunión cristiana. Los algoritmos de las redes sociales, misteriosamente, empezaron a promover contenido que reflejaba verdades bíblicas. Empresas tecnológicas, recién fundadas por creyentes, comenzaron a priorizar la ética por encima de las ganancias. En el ámbito del entretenimiento, artistas y músicos recibieron inspiración divina para crear obras impregnadas de la esencia de Dios. Películas y programas que honraban a Dios empezaron a atraer audiencias mayores que aquellas que menospreciaban el cristianismo. Incluso celebridades conocidas por su contenido secular cambiaron inesperadamente para producir obras que dirigían a su público hacia Cristo. En el sector educativo, estudiantes iniciaron grupos de oración clandestinos que crecieron rápidamente. Profesores encontraron el valor para hablar abiertamente sobre su fe a pesar de las restricciones existentes.
Materiales educativos que ilustraban la mano de Dios en la creación comenzaron a ganar un amplio reconocimiento. En el mundo empresarial, empresarios cristianos navegaron por turbulencias económicas con sabiduría divinamente inspirada. Los grupos de estudio bíblico en los lugares de trabajo florecieron, transformando las culturas corporativas. A medida que los creyentes se adherían a principios de integridad, prácticas empresariales corruptas salían a la luz. Sin embargo, Jesús enfatizó que este despertar desafiaría las expectativas de muchos. No se trataba de agrandar iglesias ni de fomentar una cultura de celebridades cristianas. Más bien, se caracterizaba por una verdadera humildad y arrepentimiento ante Dios, una unidad sobrenatural que superaba las divisiones denominacionales, cambios profundos en los estilos de vida, valentía en la evangelización, inmensa compasión por los perdidos y demostraciones milagrosas del poder divino que desafiaban toda explicación racional. Este despertar, detalló Jesús, será tanto una cosecha significativa como una división contundente. Muchos que llevan mi nombre pero no me conocen realmente serán expuestos, mientras que numerosos escépticos experimentarán transformaciones profundas. Él ilustró el impacto en las familias, hijos descarriados regresando con experiencias transformadoras, familias distanciadas reconciliándose milagrosamente y maldiciones familiares de larga data disolviéndose mientras linajes enteros se volvían hacia Dios. Los padres recibirían la sabiduría necesaria para guiar a sus hijos en estos tiempos sin precedentes. El tono de Jesús transmitía urgencia mientras hablaba. Este despertar se desarrolla en medio de una oscuridad creciente. Aquellos dispuestos a responder deben hacerlo con prontitud. La procrastinación hará cada vez más difícil discernir la verdad. Observé que algunas regiones y comunidades experimentaban este despertar con mayor intensidad que otras. El factor determinante no era la riqueza, la educación ni la afiliación religiosa, sino la humildad y un verdadero deseo de buscar a Dios. Donde hay un anhelo sincero, declaró Jesús, mi espíritu se manifestará con inmensa fuerza. El orgullo y la autosuficiencia obstaculizan el movimiento de mi espíritu. Luego reveló otro aspecto crucial de este despertar. No se trataba únicamente de atraer nuevos seguidores, sino también de revitalizar a aquellos que habían seguido a Cristo durante años, pero que se habían vuelto tibios o indiferentes. Muchos de mis seguidores, expresó con profunda preocupación, solo me han conocido intelectualmente. En estos tiempos experimentarán encuentros conmigo que los transformarán por completo. Lo que antes era solo conocimiento intelectual se convertirá en una comprensión experiencial profunda. A medida que la visión comenzaba a desvanecerse, Jesús impartió directrices precisas para aquellos involucrados en este despertar. Adviérteles que protejan sus corazones del orgullo, mientras sean testigos de mi poder, fluyendo a través de ellos. Anímales a permanecer humildes, compartir sus recursos libremente, emplear sabiduría sobrenatural, utilizar dones espirituales poderosos y mantener el gozo sin importar las circunstancias. Luego, Jesús destacó un aspecto crítico de estos tiempos. Observa cómo esta agitación distingue lo genuino de lo falso. Aquellos que han anclado sus vidas en mi palabra no solo resistirán, sino que prosperarán. Vi 3 reacciones distintas ante este trastorno. Aquellos que previamente habían rechazado a Dios endurecieron aún más su postura. Las personas con un compromiso superficial con su fe
la abandonaron por completo. Los creyentes que realmente habían abrazado y comprendido a Dios se volvieron aún más resistentes y decididos. Este sacudimiento, explicó Jesús, tiene varios propósitos. Revela las falsedades, refina lo genuino, despierta a los que están dormidos, fortalece a los devotos y despierta una búsqueda de la verdad entre los que buscan. Luego, Jesús proporcionó orientación específica para que sus seguidores se preparen. Instrúyelos a anclar sus vidas en mi palabra ahora, antes de que llegue la tormenta. Aquellos que estén familiarizados con mi voz no serán desviados. Anímales a fortalecer sus lazos con otros creyentes. Se acerca un tiempo en el que dependerán intensamente unos de otros. Aliéntalos a confiar en mí para todas sus necesidades, no solo espirituales, sino también prácticas. Aconséjales que no teman estos acontecimientos, sino que preparen sus corazones a través de una cercanía más profunda conmigo. Jesús aclaró además cómo esta turbulencia cumpliría finalmente sus planes divinos. Abriría nuevas vías para la difusión del Evangelio, purificaría y consolidaría a su verdadera congregación, manifestaría la realidad de su reino y prepararía a las personas para su segunda venida. Este trastorno, declaró Jesús, aunque intenso, está motivado por mi amor. Perturbo lo que es falso para que mis seguidores busquen la verdad. A medida que la visión se desvanecía gradualmente, Jesús me miró con una mezcla de solemnidad y afecto. Recuerda, impartió, estos tres fenómenos, el gran engaño, el gran despertar y el gran sacudimiento, no tienen la intención de incitar miedo, sino de motivar preparación. Aquellos que realmente me conocen recibirán la fuerza para soportar. Finalmente, me confió un último mensaje para sus seguidores. Háblales de mi amor eterno por ellos. Instales a no temer los eventos venideros, sino a acercarse más a mí ahora. Diles que, aunque todo a su alrededor pueda temblar, mi reino permanece inconmovible. Mientras sentía que regresaba a la realidad, las últimas palabras de Jesús resonaron en mi interior. El tiempo es corto. Comparte lo que has presenciado. Aquellos que tengan oídos para oír, entenderán y se prepararán. Cuando volví en mí, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. Los médicos consideraron mi supervivencia un milagro médico, pero yo lo reconocí como algo mucho más grande, un mandato divino, un mensaje lleno tanto de advertencia como de esperanza para el pueblo de Dios. Al concluir este testimonio, quiero enfatizar que estas revelaciones no tienen el propósito de asustarnos, sino de equiparnos. Dios no está revelando estas visiones para inducir pánico, sino para posicionar estratégicamente a su pueblo para la victoria. La esencia no radica en una preparación física, sino en cultivar una conexión espiritual profunda con Jesús. Recuerden, el gran engaño pondrá a prueba nuestra capacidad de discernir. El gran despertar ampliará nuestra fe y el gran sacudimiento probará nuestras bases. A través de todo, Jesús permanece firme y sus seguidores emergerán más fuertes, más refinados y más unidos que nunca.